Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. En esta oportunidad vamos a estudiar la comprensión lectora. Me van a disculpar que estoy haciendo el tema desde el libro. Había preparado una diapositiva con el tema siguiente de la otra semana, que es relaciones semánticas. Ha sido un pequeño lapsus y cuando he venido a grabar el video me di cuenta que ya estaba preparado ya tenía preparado ya el material y no tenía nada preparado sobre comprensión lectora. Pero eso no significa de que puedo tomar los temas del libro y pues nos puedan también en cierta manera reflexionar. ¿Está bien? Entonces, pues en este cuadrito explicaré todo lo que es la comprensión lectora. Acá está todo, ¿no? Está todo lo que nosotros necesitamos para la comprensión lectora. ¿Está bien? Hay un concepto de un tal Dextre que nos dice que la comprensión de lectura es una habilidad innata. Dice, todos tenemos la capacidad de comprender un texto y mejorar nuestra competencia con el paso de los tiempos. Creo que alguna vez yo les dije que leer no es comprensión lectora. La de leer, el leer es la capacidad que nosotros tenemos de descifrar los signos gráficos que tenemos en el libro, en el texto o en un cuaderno, no escrito. Eso es leer. La comprensión lectora necesita algo más. O sea, aparte de leer, sí, aparte de leer, necesitamos ya un espacio para qué, para la concentración, para la imaginación, para el interés y para la memoria, que son temas que están relacionados básicamente a la comprensión lectora. ¿Ok? Entonces, pues, ¿por qué el interés? Tú no te puedes meter a un texto si no tienes interés. Sí, profesor, pero ¿y los textos que nos obligan en el colegio, que el profesor nos obliga? Bueno, es que ahí no es tanto que te obliguen, es más que nada, es la invitación a que tú puedas leer un texto, ¿ya? Y que tú le puedas sacar provecho a esa situación. ¿Listo? Entonces, el profesor no necesariamente te tiene que obligar o tú te tienes que sentir obligado por lo que te estás demandando hacer. En este caso, la lectura. No te debes sentir obligado porque te tienes que leer. ¿Sí? O sea, tiene que nacer de ti. Entonces, pues, además, si tú te sientes en cierta manera obligado, entre comillas, es básicamente es una herramienta como para que el profesor pueda evaluar, simplemente. Entonces, si tú te quedas simplemente con el tema de la obligación, entonces puede marcar muchas cosas, ¿no? O sea, que, puedes sentir que esa obligación haga que no quieras leer el texto, entonces vas a, vas a, vas a, vas a buscar algún pretexto, ¿sí? Y yo te lo digo por la experiencia como docente, en este rubro sobre todo. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta eso, ya, de tener en cuenta que es importante el interés dentro de la comprensión lectura. Otras características que son importantes, la concentración. Y la concentración implica de que tienes que estar metido a la lectura. ¿Sí? O sea, no es solamente repetir lo que está en el texto, sino simplemente ir comprendiendo, ir concentrándote palabra por palabra, por qué está puesto esta palabra, para qué, ir comprendiendo la historia que se te presenta. ¿Listo? Comprendiendo la historia y también, en cierta manera, ir reflexionando lo que nosotros tenemos, lo que el texto nos dice más allá de lo que está escrito. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirve la concentración. La imaginación, obviamente, porque un texto pues no te va a poner imágenes, no te va a poner nada que tú puedas relacionar para el texto. Entonces, eso implica que debes tener imaginación. ¿Ok? Eso implica que debes tener imaginación. Y por último, tenemos la memoria. Es bastante claro que debemos reflexionar, y debemos tener la memoria para que nosotros podamos tener una buena comprensión lectora. ¿Ok? Entonces, pues son algunos requisitos que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar una comprensión lectora. Y bueno, lo que se refiere acá es cuáles son los cuatro términos del pensamiento, ¿sí? Dentro de la lectura. Por ejemplo, dice, se trata de un proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo, ¿no? Entonces, pues, como ya te decía, la lectura es un proceso activo de elaboración de interpretaciones, ¿no? Y simplemente necesitamos una estrategia para que nosotros podamos
podamos entender, para que podamos comprender un texto. ¿Listo? Recuerda, proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Constructivo, porque obviamente cuando termines un texto, un libro, una novela, un libro cualquiera, no vas a volver a ser la misma persona que empezó a leer la lectura, por ejemplo. Interactivo, porque tienes que buscarle la relación que existe entre la lectura y tu persona. ¿Ok? Sí, entonces eso te tiene que llevar a que tú puedas comprender la lectura y tú puedas aprender algo más. Estratégico, porque de cierta manera la lectura está formada por cierta manera, de cierta manera en una estrategia, sabe cómo llegar al lector, ¿sí? Ese es el objetivo del escritor, entonces pues eso es importante. Y metacognitivo, que luego de haber leído, tú tienes que reflexionar, no solamente se queda en leer y ahí se terminó, cerraste el libro y se quedó ahí, sino que lo metacognitivo es que luego en tu cabecita, en tu pensamiento, en tu inteligencia, se va a quedar dando vueltas la idea del texto. ¿Ok? ¿Listo? Sea cual sea el texto. Por eso es importante la lectura. Muy bien. Entonces, pues yo te recomiendo que desarrolles la página 171 y 172. Repásalo. Ya, 171, 172 para la evaluación de esta semana. ¿Listo? Muy bien, pues. Me dejo y ya nos estamos viendo en clases. Chao, cuídate.